Bueno, pues vamos a ver la tercera sesión de Zoom Talks de Trust Guardian. Salimos de auditorías internas. Vamos a charlar un poquito de lo que vimos el día de ayer y bueno, pues terminar de completar parte de la información de lo que venimos revisando en días anteriores. El día de ayer, bueno, revisamos algunos aspectos asociados a los riesgos, la evaluación de riesgos, el enfoque al riesgo, los elementos claves de una auditoría y todo lo que se refiere o todo lo que está relacionado, ¿verdad?, con aquello que puede influir en un efecto, en este caso, un riesgo. El día de hoy vamos a hablar de conceptos de auditoría, vamos a mencionar o vamos a hablar de lo que se refiere a algunos aspectos básicos que debemos de tomar en cuenta. Muy importante, pues que esta información, todo esto que estamos platicando, todo esto que estamos presentando, se basa en la ISO 19011-2018, que es el estándar ISO de pautas para auditar sistemas de gestión. Una clara explicación de los principios de auditoría de sistemas de gestión se encuentra en esta norma, que eventualmente, bueno, pues es conveniente si ustedes pueden adquirirla a través de la misma página de ISO, con la cual pueden tener toda esta información que estamos platicando, revisando de manera muy breve por el tema de la estructura de Subtalks, de una manera pues ya más desarrollada, más completa, que sea con el propio estándar. El estándar por sí mismo de ISO 19011 da una guía sobre la gestión de programas de auditoría, guía sobre la realización de auditorías internas y externas, ya que esta no diferencia si eres auditor interno o externo. La misma metodología, los requisitos, los principios que maneja como parte de las pautas de auditoría de sistemas de gestión van a aplicar para un auditor interno que para un auditor externo o de los de certificación o tercera parte. Igualmente, si hacemos auditores de segunda parte, igualmente va a ser útil. El asesoramiento sobre la competencia y evaluación de auditores, pues se encuentra también involucrado dentro de la norma con unas nociones generales. Obviamente la norma es un estándar que fue desarrollado, fue creado pues para generar ciertos conceptos homologados, armonizados en todo el mundo. Y bueno, pues va a depender de cada organización, cada organismo de certificación, cada esquema de certificación, inclusive cada ente de acreditación, cómo se busca o se pide que se hagan cierto tipo de auditorías o lo que se refiere a competencias de los auditores. Entonces, vamos a ver que dependiendo de lo que tenga que ver con uno u otro, pues será lo que sea aplicable, ¿sí? Tenemos adicionalmente que dentro de los principios de auditoría muy importantes que maneja la ISO 19011 está precisamente pues que debe mantenerse cierta independencia, ¿verdad? El auditor debe ser completamente independiente del proceso que audita, debe mantener objetividad, debe ser independiente del área que estamos auditando y una cuestión muy importante es que el auditor busque o minimice el riesgo de un conflicto de interés. Esto es que si hay una situación de ir a una empresa donde trabajó antes, que va a auditar a alguien que, por ejemplo, puede ser un familiar o ser una persona muy cercana a él, pues obviamente estaría teniendo un conflicto de interés, aunque no haya trabajado en esa empresa o que haya sido independiente. Igualmente puede tener una situación de conflicto de interés si en algún momento, pues por alguna razón fue proveedor, tuvo una relación económica con ellos, un conflicto personal también con quien audita, pues también tiene que ser parte de estas declaraciones que hace el auditor, pues para poder manifestar que tiene total independencia y que la forma en la que hará la auditoría, pues no lleva ningún conflicto de interés. El término que usamos en el medio, pues es mano cargada, ¿no? O dado cargado, donde eventualmente, pues de acuerdo a lo que se va viendo en la auditoría, pues el auditor va teniendo cierta carga, cierto direccionamiento a ciertas cosas, cuando pues tiene que ser más como parte de un plan de muestreo. Muy importante cuando hacemos auditorías internas, asegurar que el auditor no tiene desde el punto de vista jerárquico, no depende jerárquicamente de la misma línea, de la misma cadena de mando de donde va a auditar, porque eventualmente el auditar a su propio jefe o auditar eventualmente a alguien que tiene una responsabilidad sobre él, pues puede generar un conflicto también, ya que obviamente pues él no va a querer marcado levantando conformidades a alguien que es su jefe y que eventualmente que desde el punto de vista jerárquico pues tuviera algún tipo de represalia, ¿no? Se supone que estas cosas pues no deben de suceder. Las organizaciones debemos de estar acostumbrados, debemos estar habituados a que esto se haga de una manera completamente profesional, pero bueno, pues somos humanos y la naturaleza humana a veces gana. Entonces, una parte importante de un principio de auditoría es esta independencia, mantener esta objetividad, de tal forma que no se direccione o se cargue el dado, pues ni a favor ni en contra de los resultados que se pretenden. Otro aspecto importante es la integridad. El mantener cierta honestidad, el mantener objetividad, el mantener imparcialidad es sumamente importante. Yo, de hecho, puedo decirles que en mi experiencia personal, el tema de ser un auditor íntegro que mantenga la máxima autoridad, integridad es una de las cuestiones, pues a veces más complicadas o más difíciles de tener.
porque eventualmente, aunque el auditor sea muy profesional, sea muy honesto, mantenga las cosas como se necesitan, la realidad es que somos humanos, ¿no? Entonces, desde que llegas al sitio que vas a auditar o desde que llegas el día previo y van por ti al aeropuerto y te dan un buen hotel, dan una buena cena, en este trato a veces desmedido que puede tener un auditado, pues es un reflejo, por ejemplo, de esta estrategia, vamos a llamarle, pues de ablandar al auditor, de tratarlo muy bien, de ser empáticos con él, hacer cierta confianza y que eventualmente pues ayude a que al siguiente día no nos cargue tan duro la mano, ¿no? Antier estaba leyendo yo un documento de la PMA, de la Produce Marketing Alliance, que eventualmente pues vemos que Association, perdón, que ellos lo que están manejando, están estableciendo son unas pautas de cómo atender o manejar a un auditor. Y me llama la atención que veía una parte donde decía que lo trates bien, que no lo hagas enojar, que no lo alteres. Entonces digo, pues obviamente si te está diciendo una organización tan grande como PMA que trates al auditor de una buena manera, que hacer como auditado, pues tratarlo de buena manera, ser muy cordial y como dicen, no hacerlo enojar. Pero al final de cuentas yo siempre digo que esto tiene que tener mucho que ver con el propio auditor. El auditor no tiene que llegar a un sitio con el pensamiento de a ver cómo me va hoy, a ver qué tal me tratan, a ver si estos me dan o no me dan un cafecito cuando empieza la sesión o me tienen ahí ni siquiera con un vaso con agua. Eventualmente hay muchas situaciones que pasan en la cabeza del auditor y el tema de ser imparcial, el mantener la objetividad, de ser honesto, pues es un reto porque somos humanos, no somos robots. Entonces, el poder mantener cierta objetividad, mantener cierta imparcialidad, el hablar con honestidad sin que se tome de una manera que el auditado sienta que somos demasiado duros o demasiado tajantes con algunas cosas, por ser directos y claros, pues eventualmente es algo que genera o puede llegar cierta molestia, ¿no? O puede generar que el auditado también se relaje mucho y entre en un área de confianza que eventualmente tampoco estamos buscando, ¿no? Porque después cuando empiezas a marcar no conformidades, pues se sienten como traicionados, como que eventualmente les diste por la espalda una puñalada, ¿no? Porque realmente, pues ellos estaban como confiados de que todo iba muy bien y empiezan a marcar no conformidades y sienten que, pues como que cambiaste de persona y cuando no es así, simplemente estás haciendo tu trabajo. Ahora pensemos en una situación cuando el auditor es auditor interno, cuando el auditor está en casa, cuando es parte de la empresa, cuando está en la planta. Y es la persona con la que convives a la hora de la comida, es la persona con la que a lo mejor después del trabajo, pues vas y te tomas una cerveza, un cafecito, es con la que interactúas porque tus hijos y sus hijos se llevan muy bien porque van a la misma escuela. Hay una serie de situaciones como auditor interno que pueden afectar este aspecto de integridad. Entonces, es entender muy bien como auditor cómo hacer, cómo manejar estas circunstancias, pues para minimizar la posibilidad de que esta parte objetiva e imparcial en los momentos de las auditorías se vea afectada, ¿no? Tanto positiva como negativamente. Obviamente, el tener una presentación justa, con un informe preciso, veraz, que refleje claramente lo que yo identifiqué, lo que yo encontré, todos estos síntomas del sistema de gestión que me están reflejando que no hay un cumplimiento de ciertos requisitos, ya sea parcial, total o ausente como tal, o que hay una falla del propio sistema, pues yo tengo que poderlo manifestar, manejar en una presentación, en un reporte, en un informe adecuado, y obviamente pues también en la reunión de cierre y durante las secciones de auditoría, cuando encuentro la no conformidad, pues lo voy informando. Entonces, esta presentación justa, oportuna, ¿verdad? De no irla guardando, y cuando queremos presentarla, pues eventualmente el auditado dice, no, yo no la vi, ¿dónde fue? A mí no me la señalaste, entonces tenemos que irla marcando sobre la marcha la auditoría. Un aspecto muy importante que también se requiere como principio de auditoría es la confidencialidad. Obviamente todo lo que sucede como parte del proceso de auditoría, tú como auditor tienes que reservarte esa información, tienes que resguardarla debidamente con principios de confidencialidad. Es un principio ético, es un principio profesional, ¿no? Obviamente, pues a veces llega uno a casa después de haber estado en una operación, en una planta, pues que tuvo ciertas incidencias poco convenientes, ¿verdad? Y bueno, pues no llegas contándole a tu esposa lo que encontraste en la empresa porque el día de mañana, bueno, esa información no sabes a dónde va a llegar o con quién la va a compartir, ¿verdad? Entonces, digo, ni con la esposa ni con la pareja compartes esto, ¿no? Lo que tú como auditor encuentras, lo que tú ves como parte del proceso de auditoría, el único lugar donde lo puedes comunicar, lo puedes informar, es en la reunión de cierre como parte del proceso de auditoría y en tu reporte, en tu informe de auditoría. Entonces, esta parte de confidencialidad, pues es muy importante porque el día de mañana, cuando esta información escapa, sale de nuestro control, pues puede causar una lesión, un daño a la marca o puede eventualmente también vulnerarnos como empresa de certificación o como auditores.
debe ser basado en pruebas. Todas las auditorías, un aspecto principal súper fuerte y que comentábamos ayer cuando hablábamos también de las palabras clave y los aspectos de los elementos clave de un proceso, es que está basado en pruebas, ¿sí? Pruebas comprobables. Los auditores no suponemos, no imaginamos, no inferimos cosas. Tenemos que tener la evidencia. Hay veces que como auditor sientes esa sensación, ese gusanito de que algo que te está presentando el auditado fue preparado, fue montado, es algo quizás no muy cierto o quizás no siquiera tantito cierto. Y entonces, pues no puedes, si no tienes la certeza, no tienes la evidencia de ello, pues decir que eventualmente te están engañando o que eso no cumple. Tienes que recabar la evidencia, tienes que buscar las pruebas comprobables y una de las maneras más sencillas, pues es acordarnos de que podemos brincar en todos los eslabones del proceso. Podemos estar en todas las distintas actividades que tenemos por parte del proceso y obviamente el tener esa oportunidad, esa facilidad, lo que nos va a permitir es entrevistar gente, ¿verdad?, relacionada con la actividad, con el proceso, que no está preparada, no estaba aleccionada en qué decir o qué no decir. Y si eventualmente vemos que hay una situación donde pues la preparación de la auditoría fue un montaje, como les digo yo también, estos Tony, estos premios son una buena obra de teatro, ¿verdad?, donde una empresa pues trabaja, desarrolla, hace lo necesario para demostrar que está cumpliendo algo que no hace todos los días. Como auditor, el gran reto que tengo es asegurarme de que los controles y los procesos son ciertos. Obviamente esto lo ganas con la experiencia, esto lo ganas también pues con el conocimiento de los procesos como auditor de tercera parte. Ahora, como auditor de primera parte, como auditor interno, pues obviamente la parte de recabar evidencia es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque sabes qué hace, qué no hace en la empresa, quién hace qué cosas, quién no hace ciertas cosas. Y bueno, lo que tenemos que cuidar, hablando de la integridad que hablábamos hace rato, de esta imparcialidad y de esta independencia, pues el hecho de que yo sepa que alguien hace ciertas cosas que eventualmente no son del todo correctas, no por eso directamente voy y lo busco en la auditoría, no voy directamente y busco la evidencia de eso, porque eventualmente el auditado me va a reclamar, me va a reprochar que yo estoy con la mano cargada, ¿verdad?, tirando dado cargado para las cosas que sabemos que eventualmente no hace. Tenemos que ser como parte de este proceso de muestreo, como parte del proceso de la auditoría, viendo los eslabones de la cadena, viendo los elementos clave que interaccionan en el proceso, tengo que recabar la información y no llegar directo sobre ella, porque obviamente eso evidenciaría claramente que el proceso de auditoría no está siendo imparcial, sino estoy buscando directamente esa evidencia, esa información, y eso pues desvirtúa el proceso natural de muestreo y de validación de lo que estoy haciendo como parte del proceso de auditoría para ver que se verifique el cumplimiento de requisitos. Y obviamente la debida atención profesional, donde la diligencia como auditor, el buen criterio como auditor es muy importante. Una de las partes más difíciles de trabajar, de las más complicadas de poder tener como auditor, es el poder tener esta diligencia, este buen criterio, donde eventualmente yo sé que hacen las cosas de una manera, yo sé y me refleja las evidencias, ciertas cosas, pero no tengo con qué mostrar de forma comprobable que eso que hacen o me dicen es cierto. Entonces, tengo que aplicar el buen criterio de definir si eventualmente con la evidencia que me están dando, pues eventualmente yo tengo que decir que cumplen, o si encuentro evidencia que me permita mostrar que no están cumpliendo y entonces pues contrastarlo contra sus sistemas, sus controles y una parte importante pues esta de la cultura de la organización. Obviamente el tener este buen criterio es complejo, porque yo puedo, por ejemplo, encontrar en la planta una planta muy grande donde hay una superficie, por ejemplo, de 10,000 metros cuadrados de proceso, donde trabajan 300, 400 personas, puedo encontrar en distintas partes a alguien incumpliendo alguno de los requisitos de una manera parcial, no ostentosa, más fortuita que eventualmente involuntaria, más que dolosa. Y entonces yo como editor tengo que decidir si con ese solo incidente, con solo esa evidencia de incumplimiento del requisito, levanto la no conformidad o no, pensando en que tengo una muestra muy grande, donde tengo un gran número de personas, y por una persona que quizás yo vi, por ejemplo, que no se colocó correctamente en la red, la cofia, decir que la planta en general, el personal, no se pone la cofia y levantar una no conformidad menor, cuando realmente fue una persona que quizás no se lo acomodó correctamente, que no la usa debidamente por alguna razón, es de reciente ingreso, tiene mucho cabello, su cabeza es muy grande, la cofia no es apropiada para esa persona, pero es apropiada para otros. Yo tengo que evaluar todo eso y con eso determinar, aplicando un buen criterio, siendo diligente, el determinar si es una no conformidad o no. A veces se sorprenden en los sitios con un auditor
pues observa algo que todos sabemos que eventualmente no cumple con el requisito y no levanta la no conformidad. Entonces se puede pensar dos cosas. Una, que el auditor está siendo sumamente barco, como decimos acá en México, o sea, que está dejando las cosas muy relajadas, que no está siendo un auditor duro, estricto, o bien, pues que el auditor eventualmente está aplicando este criterio de muestreo del tamaño de la muestra y está considerando que eventualmente eso que encontró, aunque sabemos que no cumple con la muestra de cumplimiento de todo lo demás, lo ve como suficiente. Obviamente en un sistema de gestión la parte más complicada es lograr la perfección. Es tener un sistema que todo el tiempo, todas las veces, esté funcionando como una maquinita perfecta, ¿no? Como un reloj perfectamente hecho que marca los tiempos precisamente. Es algo muy difícil y muy complicado, y más si vemos todos los elementos que comentábamos ayer. El que tú como auditor seas drástico, seas tajante, seas sumamente exigente por cosas que eventualmente pueden ser no tan significativas, que no están impactando realmente en el sistema y que la muestra no están reflejando, dando una situación de que el sitio no esté haciendo su esfuerzo, no esté siendo diligente para hacerlo correctamente, pues a veces puede ser un poco injusto. Pero bueno, aquí es donde hablamos de este criterio del auditor, aquí es donde hablamos precisamente de que el auditor establece, define si eventualmente pues va a querer o va a permitir que esto pues se dé, ¿no? Suceda. Cuando un auditor no hace lo que tiene que hacer, cuando no tiene este control, ¿verdad? Como se necesita, pues estamos diciendo que entonces ahí sí el auditor está siendo negligente. O un sitio cuando no cumple con ciertas cosas está siendo negligente. Obviamente en las partes complicadas de esto, pues es obviamente cuando eres el auditor interno otra vez, porque el ser auditor interno, tú sabes qué tiene que ser, sabes que se tiene que cumplir y buscas el máximo de desempeño. Y de repente comentábamos también en las sesiones anteriores, el auditor puede ser demasiado duro, demasiado tajante, más papista que el Papa, como decimos a veces. Entonces tenemos que valorar que esos criterios estén bien establecidos en la organización, precisamente para evitar que el día de mañana pues haya una discrepancia entre lo que yo considero correcto que cumple y lo que no. Tenemos así entonces que tengo que considerar aspectos de competencia del auditor. ¿Por qué? Porque el auditor, como veíamos ayer en el procedimiento de auditoría, es el que lleva toda la carga, es el que carga sobre sus hombros todo el proceso de evaluación del sistema de gestión y evalúa si cumple o no cumple contra ciertos requisitos. Entonces, el auditor, pues en este momento se convierte, lo llamaríamos así, en el instrumento de medición, en el termómetro con el cual yo mido la temperatura, ¿verdad?, del sistema de gestión de qué tanto cumple o no cumple con ciertos requisitos. Si queremos hacer una comparación, ¿verdad?, si queremos hacer un ejemplo de cómo sería, pues por ejemplo, estamos hablando de un médico que va a hacer un check-up, ¿no?, que va a hacer una revisión médica de estas que se hacen anuales y que tiene que revisar todo el sistema, tiene que revisar a todo el paciente, todos sus sistemas para ver si funcionan y están correctamente. Y hace mediciones, hace muestreos, hace auscultación, hace pruebas de esfuerzo, etcétera. Y con todo eso él determina o valora si eventualmente el paciente pues está completamente sano, si está bien o tiene alguna afección. Lo mismo hacemos como auditor. Obviamente para eso es importante tener conocimiento adecuado de aspectos de seguridad. Todo lo que hemos hablado del enfoque del riesgo está asociado a temas de seguridad. Yo busco tener la certeza de que eventualmente los requisitos se cumplen, que la empresa tiene la capacidad de cumplir requisitos de una manera constante, continua, y poder reaccionar a situaciones no tradicionales, no comunes, fortuitas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita con la situación de emergencia, de la contingencia. Al final, la competencia del auditor tendrá que valorar, tendrá que determinar hasta dónde un sitio estaba o no preparado por una situación de estas. Pero el valorarlo, ya que pasaron algunos meses y darme cuenta después que pues, lo que hice no fue lo mejor, pues no es muy conveniente. Entonces es importante que el auditor pueda valorar, pueda ver hoy en día cómo están esos controles y si están siendo efectivos. Para eso entonces debe de conocer pues del alimento, el envase, el producto o el servicio que eventualmente va a auditar y los aspectos de seguridad relacionados con ellos, los aspectos legales, los aspectos regulatorios y en la medida de lo posible los requisitos de los clientes. Cada cliente tiene requisitos muy particulares. Vemos que algunos, por ejemplo, algunas cadenas de autoservicio te dan un adendum, un listado de requisitos adicionales a lo que tienes tú como parte del estándar de certificación. Y ese adendum, por ejemplo, pues es un requisito que tú como auditor debes de conocer y debes de entender antes de hacer la auditoría, no cuando estás allí, veas y digas, ay, me faltó preguntar esto a la hora que llegué.
no revisé esta parte del proceso de detector de metales, sino todo eso lo tienes que tener como parte de tu preparación que comentábamos ayer, de esta lista de verificación con la cual vas a hacer la evaluación. Entonces, es de un conocimiento adecuado de esos requisitos del cliente también. Debes de conocer, por supuesto, de HACCP o JARA. Si hablamos de envases, se utiliza JARA. Si hablamos de alimentos, se utiliza HACCP. Y si hablamos de cualquier actividad humana, hablamos de la AMEF, ¿no? Análisis de modo de efecto falla. AMEF, que conocemos también en el medio pues, de la industria de alimentos como HACCP, en la industria de envases como JARA, y en otras industrias tiene otro nombre, pero al final de cuentas es el poder determinar qué es lo que puede dar a un error, a una falla, y eventualmente meter medidas de control para poderlo prevenir o reducir. El análisis de peligros y riesgos, la evaluación de riesgos de los productos según su categoría y aspectos tecnológicos. Aquí donde hablamos de que el auditor tiene que tener conocimientos, competencias, experiencias, ¿verdad?, en la categoría de producto que está auditando. Son productos refrigerados, son productos listos para consumir, son productos perecederos y no perecederos, son vegetales, son cárnicos, son pescados, son cereales, son productos que pasan por un proceso de esterilización comercial, etcétera. Entonces, conocer la categoría de aspectos tecnológicos es muy importante porque eventualmente si no eres un auditor solamente de buenas prácticas de manufactura, pero todos los aspectos de riesgo de los que hemos estado hablando desde la sesión anterior, pues obviamente pasarían desapercibidos por el auditor porque no tiene conocimiento de ellos. Entonces, requerimos que tenga experiencia y competencias para ello. Los atributos personales, por supuesto, formación académica, experiencia laboral, entrenamiento como auditor, experiencia en auditorías, que nos asegure, nos ayude a determinar que el auditor, ¿verdad?, está pudiendo hacer una evaluación conforme a lo que necesitamos, lo esperamos, para que sea efectiva, sea, pues obviamente, con entrenamiento, con experiencia, con aptitudes. Hablamos de la parte de competencia, cuando hablamos del tema del elemento clave del personal, que tenga aptitudes y actitudes adecuadas para hacer las cosas. Entonces, en esto requerimos que haya esta formación académica, esta experiencia laboral, este entrenamiento como auditor y, por supuesto, pues la experiencia en auditorías para asegurar que la categoría de aspectos tecnológicos pues están dentro de tus competencias y estás calificado para hacer auditorías de ese tipo. Dentro de los atributos del auditor, pues, muy importante es que esté autorizado, ¿no? Tener el respaldo y el compromiso de la alta dirección, de la alta gerencia, donde el auditor está haciendo el trabajo de representación, está haciendo el trabajo de búsqueda de información para la dirección. Entonces, a quien responde el auditor, a quien asume como su jefe absoluto al momento de la auditoría, pues es precisamente a la dirección, ¿sí? Yo les digo que eventualmente el auditor tiene la función de ser esos ojos, ¿verdad?, de la dirección en la operación con el enfoque al riesgo para entender, conocer qué está pasando y con eso comunicarlo debidamente a la gerencia. Entonces, el tener esta autorización, este respaldo es muy importante. Es muy lamentable cuando estás haciendo auditorías de tercera parte y ves que el proceso de auditoría interna dentro de la empresa, pues es muchas veces un trámite, ¿no? Donde se genera un reporte muy escueto, donde todo está bien, no encuentran prácticamente desviaciones. A la gerencia dicen que todo va muy bien, que son una muy buena empresa, pero las quejas, los reclamos, los rechazos de producto, las situaciones de riesgo, pues están ahí latentes o están presentes, dependiendo de que también las identifiquen o las midan. Entonces, el tener este atributo de auditor, de autorización, de apoyo, de respaldo de dirección, es muy importante. De hecho, yo les digo que cuando hacemos auditorías de tipo interno, de primera parte, una cuestión es que la dirección sea quien directamente nomine, quien directamente le diga y por qué no le agradezca al auditor ese trabajo que va a hacer adicional a su jornada laboral, a su perfil de puesto, donde el asumir papel de auditor interno, pues es un extra, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver que el auditor interno, pues entienda que ese respaldo, ese apoyo que tiene la dirección es verdadero. Cuando hablamos de cultura, cuando hacemos evaluaciones de la cultura, pues encontramos muchas veces que la dirección dice una cosa y termina haciendo otra. Y el auditor, pues le dice, oye, esto no está bien, esto no funciona, se lo pasa en los reportes y la dirección dice, bueno, lo entiendo, pero ahorita no lo vamos a hacer, ¿no? O esto no es prioritario, o esto es muy caro. Entonces, pues eso descalifica, desacredita todo el proceso de auditoría interna. Entonces, es muy importante ver que lo tenemos cubierto. Entonces, vamos a ver que otro aspecto importante del auditor, pues va a ser precisamente que tenga esta parte de integridad, ¿sí? Donde la madurez y mentalidad abierta, el buen criterio, las habilidades analíticas y técnicas, la comprensión de problemas complejos, la capacidad de percibir situaciones de forma realista, es muy importante dentro de esto que hablamos de la integridad, ¿sí? Obviamente, a la medida que el auditor
tiene esta madurez, esta mentalidad abierta, esta capacidad de controlar, de dominar sus emociones, pues es muy importante. Muchos de los auditores son muy buenos técnicamente. Vamos a hablar de que tienen experiencia, tienen un dominio de los procesos tecnológicos y los aspectos del producto muy elevado, pero sus habilidades blandas, su parte de control de emociones no es muy buena. Entonces, a la más mínima provocación, a la más mínima situación de que, por ejemplo, un auditado demore en traer información o esté como extraviado en la información, esté confundido o se esté haciendo el loco, como decimos también acá nosotros, de que eventualmente dice que lo tiene, pero no lo tiene, que no lo encuentra, y lo que está haciendo es demorar el proceso por la razón que sea. El auditor pues tiene que ser ecuánime, tiene que mantenerse tranquilo y de manera muy clara y muy firme decir, mira, si no me presentas la información de esta manera o en tanto tiempo, pues yo tendría que marcar que esto no lo tienes presente y levantar una no conformidad porque la disponibilidad de la información no está siendo adecuada. Ahora eso puede ser el mismo día, antes de que termine el día, al día siguiente si la auditoría dura más de un día. Cada auditor lo define y lo establece en la reunión de apertura, pero es muy importante que el auditor mantenga ese gobierno, ese control de sus emociones. Es un signo de su madurez y que eventualmente también entienda que la gente hace las cosas de forma diferente. No porque en una empresa yo veo que se hizo de una manera, o cuando yo trabajaba en la industria lo hacía de una manera, espere que los demás lo hagan así. Entonces mi mentalidad debe estar abierta y dispuesta a entender y conocer otros procesos. Esta parte del buen criterio que hemos mencionado, donde el buen criterio le permita decidir si esa no conformidad realmente amerita, realmente tiene sentido levantarla, realmente va a hacer que se mueva la organización en responder un análisis de causa raíz, en hacer un cierre, en hacer quizás una inversión en algo que quizás es trivial y no impacta, no es significativo para el sistema, ni para los requisitos ni legales, ni del cliente u organizacionales, o si definitivamente es algo que es relevante y entonces hay que sancionarlo para que la empresa trabaje, depure ese proceso y lo mejore o esa actividad. Habilidades técnicas y analíticas muy importantes, donde este pensamiento lógico, este pensamiento sistémico, este enfoque al riesgo, pues el auditor lo tenga muy claro. Cuando el auditor no tiene esta capacidad técnica o esta habilidad analítica, pues eventualmente se pierde, se confunde, se llena de información, se satura y le cuesta mucho trabajo poder saber si la evidencia que le presentaron a la hora que integra las piezas de rompecabezas son suficientes para dar un cumplimiento o no. Entonces, esta habilidad analítica y técnica es muy importante y es algo que se puede tener, pues obviamente, a lo largo del tiempo o como parte de una habilidad innata, ¿verdad?, de las personas. La conversión de problemas complejos es también muy importante, el que el auditor pueda entender cierta complejidad en ciertas tecnologías, en cierta forma de hacer las cosas. Obviamente hay procesos muy simples, muy sencillos. Un tema de selección y corte puede ser algo muy sencillo, pero puede ser algo mucho más sofisticado, ¿no? O procesos de altas presiones, o procesos, por ejemplo, donde hay una estabilización comercial, donde tengo que abatir una curva, ¿verdad?, de calentamiento y enfriamiento para poder lograr una condición de vacío y poder destruir esporas. Esa parte compleja, pues el traductor también la tiene que conocer y entender fácilmente. Y cuando hay equipamiento, nuevas tecnologías, pues más aún, ¿no? Hoy como auditores estamos retados a utilizar nuevas tecnologías, a ver que hay innovación tecnológica, ciertos equipos que antes no existían, y aunque el principio tecnológico es muy similar o se mantiene, hoy está muy automatizado, está manejado inclusive por el Internet de las cosas, y entender esta sofisticación es muy importante para el auditor, que de repente quiere que le entreguen un papel o le entreguen un registro impreso, y le dicen, no, es que todo lo hacemos a través de un teléfono, o fotografías, con una handheld, o algo parecido. Entonces, el entender este nuevo entorno, pues es muy importante también para el auditor. Y ahorita la capacidad de percibir situaciones de forma realista. En más de 22 años trabajando en la industria, hemos visto y he visto una cantidad de cosas, más de 900 plantas o operaciones que he auditado en mi vida como auditor. Te encuentras y ves cada cosa más extraña y más loca. Y algunas veces te preguntas de verdad si eso es como te dice, ¿no? Es la primera vez que me pasa, nunca me había pasado. Te juro que lo vi en la mañana y estaba bien. Mira, han pasado por aquí infinidad de personas y de auditores, hemos auditado internamente y nadie lo había detectado. O sea, te dan un montón de explicaciones. Una realidad es que debemos de entender que dentro de la operación, dentro de la organización, la seguridad de taller es algo común, ¿sí? La gente está dedicada, enfocada a sus tareas, a sus responsabilidades, y el poder observar 360, el ver todo lo que ocurre en la organización a veces, pues no es tan fácil, y eso implica que haya cosas que no se detectan o no se ven tan fácil.
Por eso, como decía, por ejemplo, Alejandro, el primer día que hacíamos las menciones de pues esta parte que es una auditoría, los beneficios, los pros y los cons, pues hablamos de esta parte de que alguien independiente de la organización lo observara. Precisamente es esto, ¿no? Que podamos tener a alguien completamente independiente a mí, observando mi proceso de una manera completamente alejada y con eso determinar si hay cumplimientos o no. Hacíamos esta analogía del médico, ¿no? Que te hace la revisión médica. Ese es el principio, ¿no? Obviamente, si yo me digo, pues me duele un poquito, no me duele mucho, pues tengo un poco de flujo nasal, pero pues es normal. Bueno, pues ojo, un médico entrenado que sabe que eso pues es un síntoma de una situación más grave, pues te puede diagnosticar correctamente. Pero si tú no lo detectas y además dices que te sientes bien cuando a lo mejor no te sientes tan bien, pues esto es importante, ¿sí? La parte de conducta profesional, ¿verdad? Tener ética, tener tacto, ser observador, tener este valor de convicción, ¿verdad? Este le llamo yo capacidad de automotivarte, ¿no? A veces el trabajo de auditor puede ser un poco frustrante porque tú ves que pasan cosas, que la gente hace cosas. Como auditor interno pides apoyos y eventualmente pues no lo recibes, ¿verdad? Entonces, pues a veces el ser auditor implica que tengas esta capacidad de automotivarte porque a veces nadie te va a echar porras. Entonces, este valor de convicción de que lo que haces es por el bien pues, del consumidor, de la marca, para ti, para tu familia, para la organización, es muy importante, ¿no? Encontrar una convicción que te permita llevar esa conducta profesional y aceptar que a veces, pues algunos digan que es el malo de la película. Yo les digo muchas veces en los sitios cuando vamos a recibir una auditoría, recuerden, el auditor es mi amigo, no mi enemigo, ¿no? Y digo, repítanlo 3 veces y a lo largo del día. Y cuando se van a desesperar, se estén enojando con el auditor, se estén molestando porque está marcando y encontrando cosas, en lugar de enojarse o molestarse, recuerden que el auditor es mi amigo, no mi enemigo, ¿no? Y lo repiten 3 veces. ¿Para qué? Para que se les haga un mantra de entender que el papel del auditor no es ser ese policía, esa persona mala, ese que no tiene nada mejor que hacer y que me viene a buscar en qué me equivoco. Su trabajo es identificar dónde el sistema está siendo vulnerable, dónde el sistema no está cumpliendo con requisitos, dónde la dirección no está proveyendo los recursos que necesitas. Y entonces, como auditado, pues abrir completamente tus cartas y compartir lo que estás haciendo. Eso requiere que el auditor sea una persona con una parte de tacto, con una capacidad de comunicación, con habilidades blandas que son necesarias pues, para que el auditado se sienta en una condición óptima, idónea para ello, ¿no? Debe haber una poder de adaptación, una capacidad del auditor de adaptarse a las circunstancias. Hoy puedes estar en una sala muy bonita, con café, galletitas, y el día de mañana, pues si te ponen un bote con una cubeta donde te dicen, pues aquí es el área, aquí es donde procesamos, no tenemos un escritorio aquí te va a presentar la información, pues adaptarte, buscar la forma de encontrar el mejor entorno. Pero si la planta tiene esas características, pues, tomar y valorar por la información que tienes y adaptarte a esas condiciones, ¿verdad? Y muy importante la sensibilidad cultural, el entender, el saber que el tema de la sensibilidad cultural es muy importante. Algo que me inquieta cuando veo yo un auditor, por ejemplo, y me determina o me indica mucho esta parte de sensibilidad cultural, la típica pregunta, señores, en la agenda que les mandé está programada la comida a la 1. Y entonces todos así, ok. Y llega a las 12:30 y de repente la gente como nerviosa, como inquieta, y el auditor, ¿qué pasa? Y dice, es que necesitamos irnos a comer porque a la 1 ya no hay comida, porque la gente come aquí a las 12. Y nadie dijo nada, ¿no? Y el auditor tampoco lo preguntó. Él puso a la hora a la que él come. Hay que ver que las cosas se tienen que hacer de acuerdo a lo que la organización tiene establecido. Obviamente les preguntas, oigan, ¿a qué hora está bien para comer? En la agenda lo puse a la 1. No, mira, la hora más conveniente es a las 12. Lo modificas. Oye, ¿a qué hora salen ustedes normalmente? Veo que me citaban para iniciar a las 9. ¿Terminan a las 6? No, terminamos a las 5 porque lo que hacemos es un receso solamente de comida breve, un almuerzo breve de 30 minutos y entonces salimos a las 5. Ok, entonces a las 6 ya nadie me va a entregar nada. No, de hecho, después de las 5 nadie te va a entregar nada porque de aquí la gente se va. Entonces, el entender y conocer esta sensibilidad cultural. Hoy de cosas mucho más complejas, por ejemplo, que un rabino no va a saludar de mano ni va a dirigirle la palabra a una mujer en una planta, ¿no? A la persona de calidad. ¿Por qué? Porque religiosamente, pues en su cultura así está establecido, ¿no? Así como también, por ejemplo, pues no llega la victoria a quien ve y a quien se encuentra, pues va y le da un beso, ¿verdad? Eventualmente, pues hay cierta línea, cierta marca de profesionalismo que tenemos como parte de nuestro trabajo y pues de repente cuando se te abalanzan, pues de repente sientes necesario que tú como que te retiras, pero bueno, pues es parte de cómo mantenemos cierta distancia, cierta línea como auditores. La complejidad viene cuando eres auditor interno, ¿no? Cuando dentro de casa, pues convives, tratas con ellos siempre y asumes un rol de auditor y de repente dicen, oye, no seas payaso,
Si el día de ayer estábamos tomando cervezas, yo veo mucho como el auditor, ¿no? De repente no se entiende, no se valora esta capacidad o esta situación de que tenemos que asumir un rol de profesionalismo, de independencia, ¿verdad? Esta parte ética y contacto, pues simplemente decir, bueno, es que hoy vengo como auditor y es como mi rol de auditor, pero saliendo de aquí, pues tú y yo seguimos siendo amigos como siempre, ¿no? Obviamente el tema de las auditorías internas es un gran reto precisamente por eso, por la interacción que tenemos con los demás. Aquí hay un comentario de Starkey. Buen día, una frase clave que empleo en mis auditorías durante la reunión de apertura es, vengo a ayudarlos. Rompe el hielo y alienta a los auditados. Es correcto. Hay muchas frases, de hecho hay muchas expresiones que usamos como auditor. Obviamente el que entienda el sitio o valore el sitio, el papel del auditor, pues es ese precisamente ayudarlos, pues depende mucho del enfoque de la auditoría. Obviamente si la auditoría que vas a hacer es una auditoría de aprobación, para venderle a un cliente muy grande del que depende que la empresa siga fabricando, pues cada que marques una no conformidad, la empresa no va a pensar que le estás ayudando, ¿verdad? Cada vez va a ver más lejos sus sueños o sus deseos de poderle vender a ese cliente. Entonces, pues es entender como auditado y también como auditor esta situación que tenemos en el entorno y eventualmente, pues lo que les digo yo también, le digo, a ver, yo no vengo a sancionar lo que eventualmente no está. Yo con la evidencia objetiva y con lo que te estoy diciendo y con lo que te estoy demostrando, te estoy diciendo que estos requisitos no se cumplen y que tu cliente me los pide y te los va a pedir a ti para que vea que eventualmente no representas un riesgo como proveedor o que tu producto no va a quedar el día de mañana dañando su marca o su nombre. Entonces, pues esa es esta comunicación, hacerlo con claridad. Yo le llamo el tacto o la comunicación del oncólogo, ¿no? Cuando vas a ver un oncólogo para que determine valores y eventualmente pues tienes una situación de riesgo con cáncer, pues cuando te van a hacer la prueba, ¿verdad? Te van a hacer una biopsia, pues obviamente pues lo que quieres es que te digan las cosas como son y no que te lo vayan suavizando y matizando. Mire, yo creo que vamos a hacer más estudios, vamos a ver cómo va, miren, el siguiente mes lo volvemos a programar y tú pues estás en un mes de angustia, ¿no? De ansiedad. Lo que ya quieres es que te den el resultado. Entonces, pues quieres que te digan, mire, esto va a tomar 7 días, el proceso es vamos a tenerle informando continuamente sobre estos avances, usted puede ver el progreso de la evaluación que tenemos, los escenarios son y eventualmente, pues si es y pues haríamos esto u otro, o sea, que la gente te diga las cosas como son, y lo que quiere el auditado es eso, comunicación, claridad, honestidad, ¿verdad? Imparcialidad en todo este proceso. Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio, a ver qué tal somos para identificar o para ver lo que se refiere al lenguaje corporal, ¿sí? El lenguaje no verbal, donde la simple expresión, ¿verdad? Estas 3 personas, estos 3 auditados, me dicen o me indican, pues, cómo se están sintiendo, ¿verdad? En el momento de la auditoría, qué piensan respecto a la auditoría, y obviamente, pues, lo que estaríamos buscando es ver cómo reaccionar, cómo responder a estos distintos escenarios. Entonces, si gustan, si tienen ahí una hojita o si quieren acá en el chat, identifiquen cómo son los 3, ¿verdad? Cómo está la chica, el señor, ¿verdad? Con el pelo entrecano que ya tiene un poco menos y bueno, el caballero completamente calvo, ¿verdad? Que está con traje. ¿Cómo los perciben? ¿Cómo los ven? ¿Son auditados? Son gente que está siendo auditada y está respondiendo a tu presentación como auditor, a cuestionamientos como auditor, a la solicitud de evidencia. En esas 3 imágenes vemos distintas características del lenguaje corporal. Ayúdenme en el chat o si gustan abrir el micrófono tocando la barra espaciadora, pueden abrir también el micrófono. Ya se los voy a habilitar porque hace rato se metió un ruido ambiental, pero ahorita ya se los puedo habilitar. Entonces, si aprietan la barra espaciadora pueden también comentar. ¿Cómo ven a la chica? ¿Cómo ven al señor? ¿Cómo ven al otro joven? ¿Qué les refleja? ¿Qué les muestra su expresión corporal, su lenguaje corporal? ¿Verdad? Muy bien. Aquí algunos ya están contestando. Muchas gracias. Vemos Andrés, la chica se ve amable, ¿verdad? Mario, amable, confiada. La primera imagen se muestra segura y cooperadora, así es de la chica. Confidente, dice Federico, con hasta cierto grado de exceso de confianza. Profesional, quiero pensar que la primera. El 2 se ve a la defensiva. El 2 se ve agresivo, dice Federico. El 3 se ve inseguro. La primera se ve con seguridad, el segundo se ve exigente, el tercero se ve dudoso, dice Jason Pablo. Starkey dice que aspectos de seguridad altanería en la primera,
prepotencia ahí en el segundo, nerviosismo y indecisión en el tercero. El segundo dice Mario que se ve disgustado, molesto. La primera menciona a Carla que es seguridad, tranquilidad. Estefan dice que la segunda se muestra inconforme, se muestra molesto, muy bien. Sarabia, profesional, seguridad, la primera. La primera demuestra seguridad, correcto. Isarsuri, profesional, estricto e inseguro, identificado cada uno de ellos, muy bien. Martínez Rogelio transmite seguridad en la primera. La tercera imagen, dice Stephanie, se muestra preocupado. Muy bien, muy bien. Mario con seguridad, tal vez miedo. Dayana, auditado abierto a la auditoría. El segundo, cerrado y enojado. El tercero, nervioso e inseguro. Hay algo que nos puede decir, ¿no? Que no puede decir eventualmente. El tercero se ve nervioso e inseguro, dice Carlos Mora. Carla Carranza, la defensiva, la segunda, preocupado el tercero. Domingo Gutiérrez, la chica amable, el señor un poco agresivo. El tercero con falta de confianza. Muy bien. Eventualmente, bueno, pues vemos que estos es parte de los reflejos, ¿no? Vemos claramente que reflejan desconocimiento. Este tipo de personas, ¿verdad? Con cada una de ellas, ¿cómo la describirían? Déjenme repartir un poquito la tarea. Tenemos 30 personas en la conexión. Entonces, tenemos que, dice Anaya, Andrés Acosta, Carlos Mora, Dayana Domínguez, Domingo Gutiérrez, de Sarabia, Edgar Cárdenas, Eduardo Moreno, Esperanza y Federico Sánchez. Vamos a tomar la primera imagen de la persona, de la chica, que presenta que está confiada, que está tranquila, ¿verdad? Pero vamos a tomar esa primera imagen y pongan en el chat, comenten en el chat qué creen ustedes que eventualmente va a pasar en la auditoría con ella, cómo se va a desempeñar, cómo va a correr la auditoría con ella. Va a ser una auditoría difícil, va a ser una auditoría cordial, va a ser una auditoría que va a presentar un esfuerzo de nosotros como parte de ser auditores que va a requerir pues, manejar mucho de nuestras habilidades blandas para poder interactuar con ella. Luego viene Palma, Guillermo Castillo, Isarsuri, Jason Polo, Josué, Carla Carranza, Carla Castro, L. Pichardo, Mario Chandi, Mariela Romero y Norma Godoy. El de medio, el segundo, el señor que se ve pues señalando, molesto, ¿no? ¿Qué tipo de persona estaríamos reflejando que es? ¿Qué tipo de persona nos está mostrando que va a estar reflejando en la auditoría? ¿Cómo vamos a manejar esto en la auditoría? O sea, ¿cómo trataríamos a alguien que se ve molesto, que se ve agresivo, que se ve pues con bastante descontento, ¿no? ¿Cómo lo manejarían? ¿Qué harían para poderlo tratar? Y luego, pues todos los demás que no mencioné, haríamos entonces el de la persona que se ve como preocupada, tomándose la barbilla, ¿verdad? ¿Cómo manejarían, en este caso, a una persona, a un auditado que tiene esas características, ¿no? Que eventualmente estamos viendo que presenta cierta preocupación, que presenta cierto nerviosismo, ¿no? ¿Cómo se va a hacer la auditoría con él? ¿Cómo trabajarían para obtener evidencia, para obtener respuesta de su parte, ¿no? Vemos tres perfiles, tres características distintas de persona y cada uno refleja alguna condición distinta, ¿no? Acá en el chat veo que ya me están contestando. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cómo verían, cómo trabajarían con estas personas, ¿no? ¿Cómo le harían las preguntas? ¿Cómo se acercarían a ellos? ¿Cómo creen que la auditoría se va a desenvolver? Y eventualmente, bueno, pues cómo lo manejarían para poder ayudar a asegurar de que eventualmente pues está haciendo de la forma correcta. Dice, ok, dice Federico que la primera va a intentar liderar la auditoría en todo el momento. Lo que vemos es control de la auditoría. Sarabia, madurez, mentalidad abierta, conducta personal para tratar con ellos, de esta persona. Federico, cómo manejarlos, no dejarlos que lideren la auditoría, ponerlos en su lugar, amablemente, por supuesto, no a golpes ni a gritos, ¿verdad, Fede? Recordarle la cláusula del compromiso en la dirección, mantener la relación en un plano estrictamente profesional, respetando los principios del auditor. Muy bien. Mariela, con una persona así lo que haría es enfatizar en que hay una auditoría al sistema, no a las personas, porque obviamente pues vemos que se ve pues con una condición pues fuerte, ¿verdad?, de molestia. Starkey, en el tercer caso, es evitar romper el hielo. En la reunión de apertura, explicarle que el proceso editorial le ayudará a mejorar el sistema y es importante que guarde la calma para que el proceso sea fluido y objetivo. Adicional, resaltaría los puntos positivos y el cumplimiento para darle confianza. Muy bien. Norma, la segunda persona, la molesta, trata de calmarlo con un tono suave de voz, ¿verdad?
obviamente, pues si él grita, pues no grites tú más fuerte, ¿verdad? Domingo, la primera persona mostrará evidencia del cumplimiento de requisitos, la auditoría fluirá en una forma pues más de confianza, no se tendrán problemas para abordar el ejercicio. Muy bien, Domingo. Carlos, con la primera chica probablemente los auditores se sienten seguros hasta un punto que generen exceso de confianza. Bueno, que eso es la parte que dice FECO que hay que cuidar, ¿verdad? Mariela conversó de que le sirva para detectar fallas y poner mejoras, estupendo. Es una muy buena forma de manejar cuando alguien presenta molestia, enojo por el proceso de auditoría. Eduardo Moreno, la primera, cordial, si hay alguna no conformidad, estar abierta a aceptarla o en su caso, debatir o exponer su punto para llegar a un buen cierre de auditoría. Edgar, también la primera, va a ser una auditoría tranquila y en todo momento sería la líder, que eventualmente bueno, será la que buscaría, como dice Fico, incluso a veces tomar el control de la auditoría y en lugar de que tú audites, quieren auditar ellos, ¿no? Josué, la auditora, la segunda persona, que puede ser desgastante, ser tensa, la no conformidad se le dejaría clase en su momento del hallazgo en base al estándar, y bueno, pues para minimizar el tema de generar un conflicto hacia el final del día, ¿verdad? Hacia la reunión de cierre. Stephanie, hacerlo sentir tranquilo, explicarle con más herramientas el sentido de la auditoría, guiarlo sobre lo que se irá requiriendo durante el proceso. Muy bien. Aquí es una comunicación mucho más intensa la que va a tener que tener una persona que se ve molesta, ¿verdad? Carla Carranza, siendo muy clara, pedirle que tenga la norma disponible para que esté revisando que lo que le marcamos es lo que exactamente está requiriendo la norma y no se sienta atacado y entienda por qué las dos conformidades que las llegamos a generar, ¿verdad? Está tranquila sin alterarse para contagiar esa serenidad y la auditoría fluya, ¿verdad? Si está enojado, pues no enojarte tú tampoco. Muy bien. Y Sasuri, guiarlo y que no se salga de lo que se va a revisar. Durante la auditoría, muy amablemente y sobre todo ser cordial y no perder la cabeza. Sí, por favor, Isasuri. Es muy importante no perder la cabeza porque si no, decimos en el argot, te subes al ring con el auditado y generalmente el que pierdes el auditor, no el auditado. La auditoría se desarrolla de manera abierta, se debe mantener la seguridad en el auditado sin que ella maneje los tiempos de desarrollo de la auditoría. Muy bien, Dayana, para la primera persona. Carla Castro, en el segundo caso, utilizaba una voz suave y pausada, limitar la interacción personal, ser muy clara y conciencia de las no conformidades. Mario Chandi, para la segunda persona, sabe por qué está molesto, cuáles son sus expectativas de la auditoría, calmarlo y entender las causas de la molestia, mostrarse abierto, escuchar y empático. Una vez que cambie la actitud, iniciar con las preguntas y la auditoría. Mariela, si no funciona la estrategia, pedir ayuda al líder de la auditoría, ¿verdad? O como le digo yo, invocar al máximo poder, invocar a la gerencia, ¿no? Si eventualmente una persona está molesta, no quiere atender, no quiere responder la auditoría, pues le decimos, bueno, pues yo vengo en nombre de la dirección, yo no soy tu jefe, no pretendo serlo, yo no vengo aquí con el afán de molestarte, esto es una información que pide tu cliente o que está pidiendo que pide la dirección. Si no estás en condiciones de compartirla o proveerla, no pasa nada, yo aquí lo documento en el reporte y tú y yo no vamos a entrar en un conflicto, ¿verdad? Caso 3, Rebeca, mostrar empatía y respeto, recordarle que la información que se maneja es confidencial y que nuestro objetivo es recabar evidencia de cumplimiento, ¿verdad? Muy bien, muy buenas respuestas, pues tenemos ya una buena cantidad de información en el chat que eventualmente se va a integrar también a todo lo que se va a tener como parte del video y de lo que tenemos por parte de la información del chat. Muy bien. Efectivamente, bueno, como ustedes bien lo mencionan, ¿verdad? A manera de resumen de cada uno de ellos, pues vemos que esta persona segura, ¿verdad? Eventualmente va a tener contacto visual de 2 a 3 segundos, va a ser una persona que se para bien derecha, que se planta bien en la auditoría, con cierta confianza, se muestra sonriente, ¿verdad? Corregulada sonríe, ¿verdad? Se ve cordial, ofrece un apretón de manos firme, ¿verdad? Sin ser demasiado duro. En las culturas occidentales, en las orientales, a lo mejor sería una reverencia, ¿verdad? Dependiendo de donde estemos auditando. Se expresa con autoridad, ¿verdad? Con seguridad. Normalmente busca o puede llegar a querer tomar el control. Y precisamente eso es lo que mencionábamos, ¿no? Cuidar, ver que eventualmente no quiere tomar el control de la auditoría y quiere ser el auditor de nuestro lugar o quiere llevarnos donde ellos quieren que busquemos información y no por donde nosotros estamos buscando. Esta persona que se ve agresiva, que se ve molesta, bueno, pues eventualmente apunta o de todo te toca con el dedo, ¿verdad? Puede llegar inclusive a romper la barrera de la distancia física y eventualmente tocarte, ¿no? Y bueno, pues tú como editor no te enojas y te pones a empujarlo tampoco, ¿verdad?
Eventualmente hay que evitar, ¿verdad?, no colocarse demasiado cerca porque ellos van a buscar invadir tu espacio vital, se van a buscar acercar mucho y bueno, pues ver que eventualmente pues uno se retire para mantener cierta distancia. Vamos a ver que se ve la cara colorada, se ve esta expresión encendida, ¿no? Tiene un contacto visual prolongado, tiene tensión muscular, puño cerrado, ceño fruncido, golpea, ¿no? Se le ve que tiembla, etcétera. Y bueno, pues eventualmente pues termina golpeando, pateando cosas, como decíamos, ¿no? Una persona que se ve o se muestra nerviosa, insegura, pues vemos que el cuerpo produce adrenalina, ¿verdad? Como respuesta, pues tenemos dos opciones. Una es pelear, otra es escapar. De hecho, muchas veces las personas que se muestran molestas, como el que vimos en el anterior, puede ser un reflejo de nerviosismo, de la impotencia de no saber cómo manejar la situación, se moleste, quiere mostrar fuerza, quiere mostrar músculo, ¿no? Y obviamente si es una persona con cierta posición en la organización, con cierta autoridad, pues eventualmente también la va a querer ejercer. Entonces, bueno, pues tratar de demostrarle que, bueno, pues arriba de él está el cliente, ¿verdad? Si es una auditoría de certificación, o bien, pues está la dirección, la alta gerencia, ¿no? Eventualmente vemos que el nervioso baja la mirada, rehuye la mirada. Las auditorías son una de estas personas que cuando vamos caminando como auditor y vamos avanzando en la planta, vemos que empiezan a desaparecer, que nos están buscando, que cuando nos ven tratan de irse para otro lado, que si ellos vienen de frente y nos ven que venimos, se van a cambiar de lugar. Y bueno, pues es un reflejo claro de este tipo de personas, ¿no? Va a tener una garganta seca, va a tener sudor, ¿verdad? Vemos que inclusive se le empiezan a hacer un poco de gotitas de sudor en la frente. Entonces es un reflejo que yo tengo que identificar como auditor para ver si eventualmente pues está teniendo un nerviosismo. Mover las manos, tocarse, ¿verdad? El pelo de forma inquieta, la cara, la oreja, estar jugando con las manos, ¿verdad? Golpear los pies contra el piso, está moviendo las piernas, está moviendo la rodilla, ¿no? Y eventualmente, bueno, pues todo eso nos puede ayudar. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo pueden responder? Pues efectivamente, cuando vemos esta parte del nerviosismo, pues explicarle que no están habitando personas, sino al establecimiento, informarles lo que están haciendo, hacer una pregunta abierta para que comiencen a hablar, ¿verdad? Generar esta parte de confianza que bien mencionaban hace rato, de generarle una condición empática, amable, para que eventualmente se libere. Alguien dice, no, pues es que les cuento una broma o un chiste. Les digo que hay que tener mucho cuidado con contar bromas y chistes, porque de repente piensan que entonces ya eres un bromista y no un auditor, ¿no? Entonces, más bien haces un comentario algo pues más trivial, algo que no sea relevante, algo que no genere tampoco controversia, ¿no? Porque de repente pues entras con temas de religión, política, equipos de fútbol y eso termina de una manera no deseada. Entonces, buscar un tema del clima, de la comida que cenaste ayer, de lo que tú quieras que sea trivial, pero que ayude a que relajemos el ambiente de auditoría, ¿sí? La parte de una persona que se muestra segura, que se muestra confiada, pues cuidado, no dejarlos que tomen el control de la auditoría. Muchas veces son ellos los que quieren liderar y llevar el control de la auditoría. Y sí, mira, Luis, ven por acá, y mira, acá tenemos esto, mira, a él le puedes preguntar, él te puede responder. A ver, yo voy a escoger a quién le pregunto, yo voy a ver lo que yo necesito ver, requiero ver aquella área, me voy para allá, me regreso. Oye, es que ya fuimos de ese lado, sí, pero quiero pasar de nuevo. Pero ya revisaste esa área, sí, pero la quiero ver de nuevo, quiero ver otra cosa. O sea, estás constantemente teniendo que decirles, pues que eventualmente quien lleva el control de la auditoría eres tú y no ellos, ¿verdad? Mantener el control y verificar sus listas, ¿verdad? Ver que eventualmente estamos cubriendo todos los requisitos que establecimos en la lista de verificación y hacerles saber, ¿verdad? Cuando eventualmente requerimos que guarden silencio, ¿no? Estamos entrevistando a alguien y quieren empezar a contestar ellos. O dicen, a ver, pero también dile de esto, oye, y a ver, coméntale esto otro. Y dile también qué haces cuando esto pasa. Y dices, a ver, el auditor soy yo, deja yo le pregunto, deja yo le cuestiono. Muchas gracias por apoyarme, pero déjame que yo lo lleve, ¿no? Porque eventualmente muchas veces esto pasa. Y obviamente, pues con una persona que presenta cierta situación de agresión, pues debemos de tener la auditoría, preguntar cuál es el problema, cuál es la situación que tiene, explicar la importancia de la auditoría y la cooperación que necesitamos de su parte. Y si es un gerente o alguien con una posición importante en el organigrama, como lo comentábamos, puede hacer referencia, como decía Federico, al compromiso de la gerencia senior o de la alta gerencia, diciéndole que eventualmente, pues si no vemos esa situación de apoyo de su parte, pues vamos a requerir entonces, pues que se levante una no conformidad contra ese compromiso, ¿sí? Entonces, muy importante el ver, el conocer, pues estos requisitos para que lo puedan tener. Y bueno, como auditores, dentro de nuestras responsabilidades como parte de todo esto del lenguaje corporal y de todo lo que venimos haciendo, pues es comunicarnos constantemente con el habitado, manejar
la auditoría, el control de la auditoría lo llevo yo, quien hace la auditoría soy yo, quien debe de recabar la evidencia que a mí me parece conveniente y que va alineada con mi lista de verificación que yo preparé antes de la auditoría para ver que eventualmente estoy cubriendo todos los requisitos que necesito, soy yo. Registrar en forma precisa las conclusiones de la auditoría, informar los resultados al equipo de la gerencia y a todas las demás partes involucradas de lo que eventualmente vengo haciendo o hice como parte del proceso de auditoría. Y con eso, bueno, pues yo ya poder recabar, generar la evidencia que necesito para ver cumplimientos, no cumplimientos, y conforme eso, pues levantar el tipo de no conformidad que vamos a comentar como parte de la última sesión el día de mañana. Hasta aquí hemos visto varios aspectos, hemos hablado de las auditorías, hemos hablado de los elementos clave, hemos hablado del enfoque al riesgo, hemos hablado obviamente del proceso de auditoría. Hoy hablamos de muchas de las características que debe tener un auditor y cómo debe de ser, cómo eventualmente debe manejar una situación como la que vimos con distintos tipos de auditados. Puede haber una combinación de ellos en la misma persona inclusive, de acuerdo a cómo se va dando la auditoría, se va comportando de distinta forma. Entonces, vamos a ver que un aspecto importante pues es asegurar que como auditor, como responsable de la auditoría, pues el control lo tengo yo. Siempre hago un comentario con base en esto. ¿Cuántos de ustedes les gusta o a cuánto les parece agradable el que vayas a tomarte una muestra de sangre y que cuando eventualmente te van y te pinchan para sacar la sangre, pues sea algo que te cause placer? Yo creo que a nadie nos gusta que nos pinche para sacar la muestra de sangre, pero es un requisito para poder hacer un análisis de ver cómo se encuentra, ¿verdad? Mi sangre, cómo están mis niveles, y es lo que pasa con las auditorías también. A veces el proceso de auditoría, aunque hacemos el máximo esfuerzo para que no sea algo pesado, molesto, que cause dolor o que genere conflicto, la naturaleza de la auditoría va a generar una situación de estrés, va a generar una situación de que eventualmente algo te puede doler. Y si eventualmente pues no me encuentra la vena, pues la enfermera le va a buscar y me va a lastimar tremendamente. Pero es algo que tengo que aceptar y asimilar como organización cuando eventualmente el auditor tiene que hacer esta búsqueda de la evidencia para poder ver el cumplimiento o no de ciertos requisitos. Está aquí una consulta en casos de que la empresa no pueda contar con un auditor independiente, sea por temas de recursos humanos, competencia o por sector económico pequeño de esta, ¿cómo se podría tratar de abordar el cumplimiento de aquel principio? La realidad está aquí, y es una buena pregunta, es que yo debo de aceptar como organización que así como no contrato a un gerente de calidad y tengo a alguien que me ayuda con aspectos de calidad, pues eventualmente si no tengo a alguien que me haga una auditoría interna de manera imparcial e independiente, pues así como a veces me apoyo con un auditor, con un asesor externo para temas técnicos, yo tendría que empezar en apoyarlo con un auditor de independiente de tercera parte para que eventualmente no me genere un conflicto. Obviamente la situación que se complica es que si ese auditor, pues es alguien que lleva yendo a tu empresa 5 o 6 veces y te va viendo cómo vas con cierto progreso, qué tanto realmente es una auditoría o qué tanto más bien es una consultoría. Entonces, creo que aquí es una buena pregunta que haces, Starkey. Definitivamente para que yo pueda tener absoluta independencia y que además tenga las competencias técnicas para poder evaluar el sistema, pues sí sería bueno el valorar que la organización tenga que considerar que si no tiene la gente dentro de la empresa para hacerlo, con el nivel de independencia que tiene, tendría que apoyarse en un tercero o alguien externo. Pero eventualmente cada organización pues tendrá que determinar o valorar una situación de estas, ¿no? Generalmente, bueno, en una empresa donde hay un número mínimo de personas, podríamos buscar encontrar, tener a alguien que haga la auditoría de forma hasta cierto punto independiente, pero pues sí va a ser difícil. Pues muchas gracias, un placer, que tengan un buen día, seguimos en contacto.